Un joven que haya una vida limpia a través de la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. Hoy estamos viviendo en medio de una situación que no esperábamos, pero indudablemente nuestra vida ha cambiado. Pensar en estar limpios ha cobrado una importancia que tal vez antes no le habíamos dado. Cosas como el lavado de manos, la desinfección de los artículos del mercado o aún el limpiarnos y cambiarnos después de llegar de la calle y antes de entrar en contacto con las personas en nuestro hogar son vitales en medio de la pandemia. Por eso la recomendación es quedarnos en casa. A pesar de hecho, muchos por diversas razones deben salir y se toman todas las precauciones para el caso. Cambiarnos de ropa, usar alcohol, desinfectantes, bañarnos las veces que sea necesario, con tal de estar limpios y de proteger a nuestras familias. Pero, ¿qué de nuestra limpieza espiritual y moral? Hoy solo miraremos un versículo, pero podemos darnos cuenta de la importancia que éste tiene para esta reflexión. Es bastante sencillo de analizar. Una pregunta que de inmediato es respondida. Pero no es una pregunta que tal vez nos hagamos. Esta es la primera pregunta que se hace el salmista pensando tal vez en su experiencia de vida, pensando en sus hijos y enseñándoles. Este es un hombre que ha reflexionado mucho y se ha dado cuenta de que algo puede limpiar su camino. Teniendo en cuenta esto, él se da cuenta que nada puede limpiar la vida de una persona mejor que lo que la palabra de Dios hace. Y es mejor si se inicia joven. Este no es un deseo de salvación, es un deseo de ser limpio de la pena y la culpa del pecado. Este es el anhelo de un creyente sincero que desesperadamente desea tener un corazón dirigido a Dios. Ese es el clamor del corazón de alguien que ya no soporta más la mancha del pecado. Y eso nos ayuda a entender esto. Entre más crezcamos y nos acerquemos a Dios, más conscientes somos del pecado en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Respondamos esta pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con guardar tu palabra. Entre más se acerca uno a la luz de la gloria de Dios, más horrible se ve aún la más mínima mancha de pecado. La enseñanza entonces en este salmo es bastante evidente. Este pasaje ha sido usado por los creyentes a lo largo de todos los siglos para tratar con los pecados de la juventud. Cuando somos jóvenes, somos más susceptibles a dejarnos estimular por lo que percibimos con los sentidos, de manera que mucho de lo que nos rodea nos parece atractivo, siendo malo. Por eso la pregunta es importante, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esta pregunta no es más difícil para nosotros de lo que fue en su momento para el salmista. Es una pregunta importante, pero parece que algunos nunca se la plantean a sí mismos. Ser joven tiene sus propios retos para lo que significa vivir una vida pura. Pero tristemente algunas personas nunca tienen una preocupación por una vida de pureza moral. Se parecen más a San Agustín cuando dijo, Señor, hazme casto, pero no tan pronto. El mundo nos dice, vive la vida loca, disfruta mientras puedas, saca lo que puedas de tu sistema. Cuando seas más viejo podrás sentar cabeza, ir a la iglesia y buscar a Dios. Pero dice un comentarista bíblico, y esto me impactaba, la respuesta de Dios es muy diferente. Dios dice, si vas a vivir para mí, debes comenzar lo más rápido posible, sin retraso, preferentemente cuando seas muy joven. Sin embargo, aun cuando uno desea o cuando uno tenga el deseo por una pureza moral, hay muchas cosas que hacen difícil que un joven limpie su camino. Muchas de las cosas con las que los jóvenes batallan son esa energía y ese sentido de descuido juvenil, vivir como si se tuviera toda la fuerza. Como hace poco escuché a un grupo de personas, somos la generación que se va de fiesta hasta las 3 o 4 de la mañana y se levanta a las 6:30 para ir a trabajar. Muchos creen que lo saben todo, o también tienen el deseo y la sensación de independencia. Creen que lo único que se necesita es dinero para ser libres. Vivimos en medio de una cultura que promueve y espera inclusive la inmoralidad sexual. Y esto se ha vuelto muy común. De hecho, hay muchas películas que manifiestan que es normal ver, por ejemplo, películas pornográficas. Muchos jóvenes luchan con esto. El deseo, inclusive, de ser aceptado por compañeros de su mismo grupo, también es un reto para ellos. Y es un reto grande al cual se está enfrentando en la actualidad. Por eso es que el llamado es este. Y es una pregunta importante. Es un llamado a que te preguntes
¿Cómo y de qué manera puedes limpiar tu camino? ¿Cómo y de qué manera puedes limpiar tu vida? Porque Dios reclama precisamente lo primero y lo mejor, tu juventud. Y también es debido a que Dios quiere librar al joven y aún a los mayores de las ataduras del pecado. Un evangelista lo manifestó así: cuando se salva un hombre adulto, se ha salvado un alma. Pero cuando un joven se salva, no solo se salva un alma, sino se salva una vida. Entre más perseveremos en la limpieza espiritual, más poder reflejaremos en la lucha contra el pecado, ya que en la medida que luchamos contra los hábitos pecaminosos, nuestros hábitos espirituales son moldeados. Alguien lo expresó así: ríndete a cualquier tentación, transfiérele al reino de la contemplación mental hacia la experiencia de la vida, y esta tentación instantáneamente se hace más difícil de resistir en el futuro. Así que cada vez que nuestra vida tiene una experiencia exitosa de victoria contra la tentación, se edifica un hábito y es reforzado no solamente espiritualmente, sino aún por la química del cerebro. Esos hábitos arraigados son difíciles de romper mientras se experimenta más y más con ellos. Y es casi imposible de romper tales hábitos sin ser reemplazados por cualquier otro hábito. Y eso mismo pasa con los hábitos pecaminosos. Así que de manera significativa las palabras su camino provienen de una palabra muy importante en la Biblia que significa pista o ruta, como las que eran hechas por las ruedas de un carro o de un carruaje. No son caminos que han sido hechos por otros, sino caminos que Él mismo ha ido construyendo. Esos hábitos son esos caminos que tú debes construir en tu vida si quieres tener una vida de pureza espiritual, como dice la palabra, de limpiar tu camino. Por supuesto, no solamente son los jóvenes los que enfrentan estos retos. Yo creo que también los hombres mayores y las mujeres de todas las edades tienen sus propios retos para vivir de una manera pura. Pero estos a menudo se sienten más fuertes en la vida de los jóvenes. Esta oración no es otra que la del salmista. El salmista hizo esta oración. Él está orando en lugar de predicar, lo que nos lleva precisamente a la segunda parte de este versículo, y es la respuesta a esta oración y a esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar significa vivir una vida de pureza moral, y esto no ocurre por accidente. Si uno no tiene el cuidado de guardar, como dice la palabra, nuestro camino, nos vamos a dirigir hacia la impureza y el pecado. Y esto es corroborado por la ciencia en un término que se conoce como entropía. Si todo se deja solo, tenderá a desordenarse cada vez más y no a ordenarse o a hacerse más complejo. Eso es entropía, es la medida de desorden a la que tiende un sistema. Y nosotros no podemos vivir en una vida de entropía espiritual. Debemos vivir una vida limpia, y esto, como les digo, no va a ocurrir por accidente. ¿Qué debemos entonces guardar para ser puros? La victoria sobre el pecado se logra con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos protege de la tentación si tan solo le prestamos atención. El joven debe prestar atención a su camino para estar seguro que él mismo es conforme a la palabra de Dios. Y esto requiere tener una actitud interna del corazón. Por eso lo que se debe guardar es esta palabra. Este es el cómo uno guarda, es guardando la palabra. El fundamento para una vida entonces de pureza moral se halla en la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a hacer lo siguiente en nuestras vidas. Miren, la palabra de Dios nos muestra el estándar de la pureza. Ella nos dice lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios nos muestra las razones para ser puros, para que entendamos la sabiduría y la bondad de los mandamientos de Dios y de los propósitos de Dios para nuestras vidas. La palabra nos muestra la dificultad de la pureza y nos recuerda que siempre debemos estar en guardia, como dice la Escritura. Velad y orad para que no entréis en tentación. El que cree que esté firme, mire que no caiga. La palabra de Dios nos muestra las bendiciones de ser puro y nos da un incentivo para hacer todos los sacrificios necesarios. Nos muestra cómo nacer de nuevo, que significa ser convertidos, para que este hombre interior, este hombre nuevo pueda ser transformado a través de ese patrón de pureza definitiva del cual Jesucristo es el modelo.
Nos muestra el camino para recibir el poder del Espíritu Santo, para que tengamos los recursos espirituales para poder mantenernos puros, para poder ganar esa batalla espiritual. La palabra es un refugio contra la tentación, dando un camino para escapar a la seducción. Como dice la Escritura, juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. La palabra de Dios es luz, y es una luz que disipa las tinieblas engañosas de esa seducción y de esa tentación del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver la condición espiritual y moral de nuestras vidas para así poder caminar con pureza. Nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores y de nuestras fallas y nos ayuda a corregirlos. La palabra de Dios nos recuerda: huye de las pasiones juveniles, joven. Huye de las pasiones juveniles, 2 Timoteo 2:22. La palabra de Dios nos limpia de la impureza y en realidad limpia nuestras vidas en un sentido espiritual, como lo dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra, hablando acerca de la iglesia. Miren, Jesús oró al Padre por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero esa oración de Jesús no solamente fue para sus discípulos, es también para nosotros. Así que el deseo y la intención del Señor es que nosotros seamos santificados en su verdad, y su palabra es la verdad. La palabra de Dios es la llave para la transformación de nuestra mente. Y esa llave para la transformación de esa mente va a producir pureza personal, moral, espiritual, como lo dice Romanos 12:1 y 2. La palabra de Dios es nuestro refugio en contra de la condenación cuando uno ha sido impuro, y nos muestra cómo guiarnos al arrepentimiento cuando hemos sido impuros o cuando debemos regresar a esa vida de pureza. La palabra de Dios nos muestra el cómo dirigir nuestra vida para que podamos animar a otros también a la pureza. Miren, Jesús habló específicamente del poder de su palabra para limpiar y mantener puro a alguien. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado, dice la Escritura en Juan capítulo 5, el versículo 3. Y como ya lo hemos dicho, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El impacto es claro. Si estamos preocupados por limpiar nuestro camino, entonces también debemos estar preocupados por guardar la palabra de Dios. Y esto no es negociable, ya que sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Charles Spurgeon decía esto y es una frase maravillosa: joven, la Biblia debe ser tu mapa y debes de ejercitar una gran vigilancia en que estés acorde con sus direcciones. Debes guardar tu vida diaria, así como estudiar tu Biblia para que guardes tu vida diaria. Con el más grande cuidado, un hombre puede perderse si su mapa le engaña, pero con un mapa más preciso, él aún perderá su camino si no lo tiene en cuenta. Y eso se aplica a la palabra de Dios. Si tú no tienes en cuenta la palabra, la Escritura, vas a perderte. Esta misma idea también es comunicada, es hablada en Proverbios capítulo 2, al versículo 10 al 12. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Pero aquí hay algo importante, y es ver el ejemplo de Jesús y ver cómo Jesús cumple perfectamente este versículo. Él es el joven que ha sido guardado en su camino porque ha guardado su palabra. Podemos recordar que Jesús fue limpio para que en su limpieza nosotros pudiéramos ser purificados. Miren, Él, quien se hizo hombre para nuestra salvación, pasó a través de ese estado de juventud perfecto para que Él pudiera, por así decirlo, reclamar y consagrarnos de nuevo a Dios. Debemos recordar cómo fue que Jesús respondió a la tentación. Jesús respondió a la tentación con la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 nos muestra cómo vez tras vez, mientras era tentado por Satanás, Jesús respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Él guardó su palabra. Por eso toma nuestro lugar para que podamos luchar por la verdadera purificación de nuestra alma. Solo en Cristo
será posible ser limpios y su palabra nos limpia de todo pecado. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí quiero finalizar con una pregunta. Y la pregunta ¿con qué limpiará el camino específicamente menciona el joven? No vayan a creer ni por un momento que este pasaje no se aplica a nosotros los que ya no somos tan jóvenes, solo porque tenemos tal vez 50 o 60 años. Escucha esto, un artículo de internet dice lo siguiente: olvídate de preocuparte por los 40, porque ahora estarás oficialmente viejo. A los 28 años, según una encuesta reciente, muchos famosos tienen esa edad y parece increíble lo que han logrado en su plena juventud. Pero, ¿acaso la juventud es solo una cuestión biológica? Un estudio británico reciente concluye que los 28 es la edad en la que uno deja de ser oficialmente joven y empieza a crecer o se transforma en una persona más seria. El 37% de las mujeres y el 39% de los hombres señalaron a los 28 años como la edad en que uno ya es adulto. El hecho es que uno puede ser anciano cronológicamente hablando, pero ser joven en el Señor. No importa la etapa de la vida en la que te encuentres, cuando adquieres el deseo de tener un corazón por Dios y para Dios, por su palabra y para su palabra, también experimentarás una profunda sensación de tu propia falta de santidad. Y entonces podrás hacer esta oración como dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese es el clamor del corazón de alguien que desesperadamente anhela a Dios. ¿Anhelas a Dios? ¿Anhelas guardar su palabra para que tu camino sea limpiado? Solo existe una manera de efectuar esa purificación en nuestras vidas, y es alinear nuestro camino con lo que enseña la palabra de Dios. La actitud hacia la palabra de Dios y no solamente el conocimiento de Dios, en ese sentido conceptual, va a producir un andar limpio. Cualquiera puede adquirir conocimiento intelectual de la Biblia, pero solo alguien que ama la Biblia se asegurará de que su camino esté conforme a la palabra de Dios.